Hola a todos, mucho gusto estar acá con ustedes para una conversación más en el background, en el framing del diálogo para las Américas sobre libertad de expresión. Es un placer increíble tener hoy con nosotros el profesor Sebastián Novomirsky. Por favor, corrija si pronuncié tu nombre correcto. El profesor Sebastián es el director de capacitación y promoción en Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Un placer tener usted con nosotros. No sé si quieres adicionar algo a esto, a la introducción. Muchas gracias, Carolina, a ustedes. Muchas gracias por la posibilidad de tener en conjunto esta conversación, de intercambiar algunas ideas y de dejar seguramente algunas inquietudes hacia adelante, por supuesto, en un ámbito tan importante como este, y por supuesto recalcar el trabajo que vienen haciendo desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde la Relatoría para la Libertad de Expresión, sobre estos temas que son fundamentales en este contexto. Exacto, muchas gracias. Sí, y uno de los desafíos de la relatoría hoy mismo en el contexto del diálogo de las Américas es la cuestión de literacia digital o mediática, ¿no? Aún hay hasta un argumento, ¿cuál nombre? ¿Cómo sería que llamamos esto? Entonces, primeramente, me encantaría escuchar de usted como un representante de gobierno, pero también un profesor. Entonces, como decíamos, ¿cómo crees que ha evolucionado la alfabetización digital desde las décadas pasadas y qué tipo de alfabetización digital es necesario en estos momentos, ¿no? Por favor. Bien, Carolina, la pregunta es muy interesante y voy a hacer una respuesta doble, ¿no? Por un lado, en función de mi investigación, incluso mi doctorado sobre estas temáticas, y actualmente también como representante en la función pública. Yo creo que la alfabetización mediática, informacional, la comunicación educativa, la educomunicación, en América Latina tiene una tradición importantísima. Podemos mencionar que tanto en los 80 como en los 90, la lectura crítica de medios, ¿no? Con la expansión de la televisión, fue un elemento central, tanto en la investigación analítica como en la posibilidad de desentrañar aquellos discursos que estaban dentro de los medios y que necesitábamos que sean comprendidos en su constitución, pero también en su recepción. Podemos decir que al inicio de los años 2000, ¿no? Con quizás más de la mano de las versiones que tienen que ver con lo educativo y con la expansión de los dispositivos, se saltó a una versión tecnicista o instrumental que estuvo acompañada de la expansión de programas como por ejemplo el de entrega de computadoras para chicos y chicas en toda la región, que pudo tener digamos, el acercar una computadora, una tablet a distintos niños y niñas en nuestro subcontinente, pero me parece que un elemento central para pensar estos temas en el siglo XXI, justamente ahora, luego de la pandemia, es combinar esta mirada instrumental, por un lado, para el desarrollo de ciertas habilidades necesarias, con una mirada crítica sobre los medios tradicionales, pero sobre todo sobre las plataformas digitales. Hoy es necesario entender la economía política de las plataformas, lo que implica la huella digital, los riesgos del ciberbullying, del grooming, ¿no? Con también un necesario desarrollo de habilidades que permitan funcionar y manejarnos en los entornos digitales para una ciudadanía plena, para una inclusión social y económica que nos permita también desde la alfabetización mediática consolidar ciudadanos que estén habilitados en este entorno tan complejo, ¿no? Para funcionar en el mundo, uno diría en el mundo que viene, pero en realidad es el mundo que estamos pisando, que estamos habitando y que en la pandemia quedó aún más claro que es necesario que fortalezcamos con determinadas habilidades, digamos, técnicas, pero también con determinadas miradas críticas y reflexivas sobre este entorno. Exacto, yo creo que has mencionado dos cosas muy importantes que quería quizás traer la próxima pregunta con relación a estos puntos, ¿no? Un entorno mucho más complejo de lo que teníamos quizás a 20 años atrás, esto puede ser algo discutido, pero también el rol de las plataformas, ¿no? Hoy día, incluso uno de los tópicos del diálogo de las Américas es el deterioro del debate público, además de la cuestión de moderación de contenido, ¿no? Entonces, lidar con este entorno complejo quizás es uno de los goals primordiales de alfabetización digital hoy día, ¿no? Entonces, ¿qué te parece esto, no? ¿Cómo la alfabetización digital para el desarrollo de estas habilidades cívicas del ciudadano, como has dicho,
afecta el ejercicio de derechos humanos, ¿no? Y este espacio cívico que es tan virtual hoy día. Carolina, el planteo que estás haciendo y que traes a esta conversación es fundamental. Hay digamos, hace pocos años nos empezamos a enterar, quienes estábamos más adentro investigando estos temas, quizás ya estábamos alertados, pero nos empezamos a enterar de lo que es, digamos, el manejo de datos. Me parece que traer a colación primero ese tema es fundamental, el manejo de datos, de nuestros datos privados, de lo que yo mencionaba hace un ratito, nuestra huella digital en Internet. Sabemos, digamos, y en un documental muy interesante como Nada es privado quedó demostrado, digamos, en distintas investigaciones, el escándalo de Cambridge Analytica y otros que han intervenido de manera arbitraria en el debate público. La calidad democrática hoy se está viendo afectada por la segmentación de mensajes adentro de plataformas que vienen destinados no a generar mayor calidad en el debate, no a generar mayor conciencia, sino a polarizar, a generar discursos de odio, a poder extremar posiciones y así generar pequeñas burbujas que nos permiten a cada uno pensar que estamos convencidos y que los demás piensan como unos y no a poder intercambiar, a poder acercar, a poder dialogar. Volvemos a un concepto que hace muchos años que en el campo comunicacional no se escuchaba, como el de manipulación. Hace pocos años volvimos a escuchar un concepto de los 80, ¿no? De los 80 y de los 90, de la primera etapa de la lectura crítica de medios, ¿no? Y volvimos a escuchar hablar de manipulación y uno cuando se puso a indagar cuáles eran los dispositivos por los cuales los algoritmos segmentaban y enviaban mensajes a escala masivas, pero micro diseñados para que nosotros, de alguna manera, y sobre todo con el componente emocional, reaccionemos sobre eso y no reflexionemos sobre eso, que hay una diferencia entre reaccionar y reflexionar. Me parece que eso ha deteriorado profundamente la calidad del debate público, me parece que las plataformas tienen aquí un desafío importante, que la autorregulación es fundamental, pero no alcanza. Me parece que aquí hay un desafío, y en eso seguramente sigamos en la conversación, pero me parece que hay un desafío de otros actores necesarios y yo diría fundamentales para recomponer una calidad de una conversación pública que hoy nos debemos, que yo creo que en una parte de nuestra región, pero también, digo, hemos visto ejemplos en Estados Unidos, en la campaña de Donald Trump, hemos visto ejemplos por ejemplo, digamos, con el Brexit en Gran Bretaña, digo, a lo largo y a lo ancho del país, donde estas plataformas están expandiéndose cada vez más, hemos visto el efecto de lo que la concentración de datos genera. Sabemos en el campo comunicacional que la concentración de las voces o de la distribución de las voces es un problema, y hoy nos estamos encontrando ante un desafío fundamental, no solo en cada uno de nuestros países, sino a escala regional, y me arriesgaría a decir también a escala global. Sí, no, me encanta esta idea de manipulación y cómo esto hoy día forma los ciudadanos, ¿no? Y su habilidad. Muchas de las discusiones hoy día están alrededor de los fact-checkers, ¿no? De los que están ahí chequeando factos para quizás ayudar. Pero ¿crees que este es uno de los goals de la alfabetización digital, hacer de todos nosotros fact-checkers, ¿no? Para lidar con quizás esta manipulación? La verdad que no. Me parece que no. Y voy a empezar, uno suele contestar siempre de otra manera, pero no, la respuesta es contundentemente no, porque si no, a ver, y acá nos tenemos también que meter en las cuestiones educativas. Si no, uno pretende que las soluciones siempre son, formemos a los docentes para que los estudiantes entiendan. No, acá hay una corresponsabilidad de múltiples actores, yo creo que al menos 6 que hoy necesitan estar presentes. Por supuesto, el primero tiene que ver con los educadores y educandos, ¿no? Esto es un tema, la alfabetización mediática que tenemos, no podemos perder un minuto más en que entre en las currículas. Y después, si quieres, me extiendo sobre esto. Pero después necesitamos el compromiso de las plataformas y de las empresas vinculadas al campo tecnológico. Necesitamos, por supuesto, de los estados. Es fundamental, y después también sobre eso puedo hacer un insert específico. Necesitamos a los artistas, necesitamos formas creativas de abordar la cuestión, no nos podemos quedar en las formas lineales tradicionales de abordar el tema porque sabemos que no alcanza, pero también necesitamos un último elemento que para mí es fundamental, necesitamos núcleos de investigación potentes que nos digan qué es lo que está pasando, porque esto es algo que cambia permanentemente. Pensábamos hasta hace 10 minutos que la cosa era de una manera y hoy ya es distinta. Y si leemos cualquier investigación que tenga más de 18 o 20 meses prepandémica,
ya no sirve para poco, porque el volumen de ingreso de las tecnologías en nuestra vida cotidiana ha sido bestial. Entonces me parece que acá también hay una inversión necesaria en investigación para el desarrollo de conocimiento conjunto que nos permita abordar estos desafíos. Y el último actor, yo creo que en eso también, por eso me da tanto placer estar aquí, son los organismos y las agencias internacionales, porque este no es un problema de escala ni local ni regional. Hay que construir, o por lo menos fortalecer, porque también estamos aquí por eso, espacios que den estas discusiones, por eso celebro el trabajo que está haciendo la Comisión Interamericana, porque necesitamos respuestas regionales. La escala del problema requiere abordajes de una escala similar, por lo tanto no alcanza ni siquiera con que los estados o los gobiernos se pongan de acuerdo con estas cuestiones. Necesitamos otro tipo de salto organizacional. Sí, muy interesante y muchas gracias. Tienes total razón con relación a la escala y la rapidez. Yo estaba pensando, mientras hablaba sobre el impacto de COVID, ¿no? Cosas que yo no permitiría a mi hijo que tiene 10 años hacer antes de COVID, hoy día lo permito porque no hay otra manera de comunicar con sus amigos o lo que sea, quizás como juega videogames, ¿no? Games online para que tenga una comunidad, y esto es muy importante hasta para su salud mental, ¿no? Y aún bien estamos ahí lo soportando, pero no es en todas las casas que hay una comunidad que pueda soportar los niños en todo esto, ¿no? Entonces, solo para decir que es verdad, esta rapidez y esta escala son cosas muy importantes y relevantes hoy, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender mucho con la pandemia. Pero también apuntaste el rol de los estados. ¿Puedes expandir un poco cuál crees el rol de los estados hoy día en todo esto? Yo creo, Carolina, que el Estado, como siempre, tiene que ser aquel que equilibre la balanza. Me parece que es el rol fundamental. Es hoy juntar a los actores intervinientes. Yo te decía recién, 5 o 6 actores claves: los investigadores, los educandos y los educadores, las empresas de tecnología, las y los artistas también. Me parece que el rol del Estado es convocar, poder poner esos ámbitos de debate a disposición. Por eso, si quieres, yo puedo contar brevemente la experiencia de la Defensoría del Público de Argentina. Nosotros realizamos en junio de este año, justamente por esto, unas jornadas que se llamaban Ciudadanía Digital, Alfabetización y Desinformación en Pandemia, donde sobre esta premisa de acercar a los actores claves, durante 3 días estuvimos debatiendo con las empresas, con los académicos e intelectuales, con gestores de políticas públicas, con artistas, y por supuesto, y lo más importante, hicimos un llamado a la presentación de experiencias sobre alfabetización mediática y ciudadanía digital en las escuelas, ¿no? Queríamos saber qué estaba pasando en el territorio, si hay un aprendizaje hoy sobre cómo manejar estas cuestiones. No está en aquellos lugares que venían pensando, o en aquellos lugares que venían imaginando, sino que sobre todo está en aquellos lugares que dieron una respuesta veloz ante la pandemia y desarrollaron nuevas propuestas, innovaron, indagaron, abrieron, como vos decías recién, en situaciones incluso hasta casi familiares, la posibilidad de que pasen otras cosas, ¿no? Yo suelo decir la dimensión pedagógica de la pandemia. ¿Qué aprendimos en la pandemia? Es fundamental salir a ver qué aprendimos. Por eso desarrollamos esas jornadas junto con UNESCO, con la sede regional de Montevideo, que realmente para nosotros fue un placer hacer ese trabajo conjunto, fruto del cual hoy estamos a poquitos días de lanzar un libro que va a llevar el mismo nombre de las jornadas y que, por suerte, UNESCO sede París lo ha aprobado, va a salir en inglés y en español, impreso, y se va a distribuir, porque de alguna manera el caso argentino, como lo vienen llamando, ha despertado interés. Yo creo que el Estado necesita políticas de formación, no solo convocar, sino también poner a disposición los sistemas educativos, convocar a los docentes, convocar a los y las estudiantes. Me parece que hay un gran trabajo por delante de dinamizar para que las cosas pasen. Por supuesto, porque sabemos que hay otras, como el desarrollo tecnológico, como el avance de las plataformas, que está bien, están en manos de otros de los actores que ya fui mencionando, y quizás ese segundo de frenar las cosas y de reflexionar y de convocar a ver qué hacemos para, como decíamos al inicio, para mejorar la calidad del debate democrático, ¿no? Para poder empezar a tener algunas herramientas más
para movernos en este mundo y para también, en un continente que es el latinoamericano, que es el más desigual del planeta, poder dar herramientas para hacer una inclusión genuina a partir de los procesos educativos de quienes están afuera, porque ese es otro problema fundamental. En nuestra región tenemos una parte importante de chicos y chicas, de niños y niñas que están afuera. Entonces tenemos que conocer en profundidad el problema, también para hacer una inclusión genuina desde los sistemas educativos, a este mundo que, como decía hace un ratito, no es que está por venir, ya lo estamos habitando. Sí, sí, muchas gracias. Com certeza estamos habitando, não? Quando a gente nos pergunta, ¿han visto Black Mirror ou coisas assim? Eu digo, não, já vivemos isto, não? Não é ficção, não? E COVID ensinou isto aún mais claramente. Y esta cuestión de incluir los que no están incluidos es una batalla constante, ¿no? En América Latina y también en las Américas. Yo recuerdo que acá mismo en Estados Unidos, cuántos niños no tienen conexión y no tenían conexión, ¿no? Entonces fue también un challenge muy, muy largo en la América del Norte también. Entonces yo creo que aprender con nosotros, ¿no? Hay tanta colaboración en la área de seguridad y otras áreas, ¿por qué no más colaboración en la área de educación cuando tenemos un desafío global así, ¿no? Entonces, agora me quedé ansiosa para ver este libro, que tengo certeza que será buenísimo. Y quizás para finalizar, ¿cuáles los programas o iniciativas estatales crees que deberían ser parte de un currículo de alfabetización digital? Y quizás esta jornada, ¿cuáles fueron las conclusiones o los highlights que has sacado de esta jornada, ¿no? Que con certeza, tengo certeza que hubo cosas increíbles. Hay una discusión que está en el campo de la alfabetización mediática y que está en muchos campos también, que es si necesitamos un currículum específico de AMI con asignaturas, o si esto es un eje transversal, ¿no? Yo creo que aquí el género nos ha enseñado mucho, ¿no? La perspectiva de género nos ha enseñado mucho, como ha logrado, por un lado, ser una perspectiva transversal, y por el otro lado, tener contenidos específicos. Yo creo que ese modelo nos tiene que servir para pensar la alfabetización mediática. No tenemos que encasillar simplemente en alguna materia y decirle al profesor o al maestro que tiene la responsabilidad de toda la AMI, de toda la alfabetización mediática, pero tampoco tenemos que diluirlo en contenidos transversales para ver cómo llega. Yo creo que hay un trabajo articulado entre asignaturas específicas que requieren una revisión de los planes de estudio en los distintos niveles. Esto es fundamental que empiece en los últimos años de la formación inicial, para que en la primaria y en la secundaria pueda ser desarrollado. Esto es una urgencia, porque el acceso a las pantallas es a una edad tan temprana que necesitamos un uso responsable de los niños y también de los padres, pero también, insisto, perdón que haga la salvedad, también necesitamos mejores mecanismos de las plataformas para proteger a nuestros niños y a nuestras niñas ahí adentro, porque los chicos no pueden con todo, ¿no? Ese algoritmo que recomienda cosas tiene que tener un poquito más de cuidado con nuestros niños y nuestras niñas. Pero volviendo a lo educativo, me parece que necesitamos contenidos específicos en asignaturas y elementos transversales desde una temprana edad. Las tecnologías están en todo y aparte seducen y fascinan a nuestros niños. Son un gran elemento para volver a hacer de la educación un proceso seductor, hecho que también es fundamental para las escuelas y todos los establecimientos educativos. Sabemos cómo la tecnología ha puesto en jaque a las escuelas, y aquí capaz que tenemos una de las respuestas, en términos instrumentales y en términos de contenidos. Eso es uno de los elementos fundamentales que surgió como resultado de la jornada de alfabetización mediática. ¿Qué lugar le tenemos que dar a las tecnologías en el currículum? ¿Le tenemos que dar el lugar de la transversalidad? Le tenemos que dar el lugar de la especificidad, pero también podemos hallar en las tecnologías una de las respuestas a esta demanda que viene teniendo el sistema educativo en casi todos los países del mundo, de cómo una institución del siglo XIX, que está gestionada por sujetos del siglo XX, logra interpelar a chicos y chicas del siglo XXI. ¿No? Me parece que ahí hay un recorrido que en las tecnologías, en la idea de ciudadanía digital, en la protección por el grooming, por el ciberbullying y otras cosas que sabemos que existen, también podemos encontrar esa nueva fascinación que necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas tengan por la educación. Me parece que ese es uno de los resultados centrales de las jornadas, y el otro es el rol del Estado que tanto conversamos, el rol del Estado que tiene que ver, con la inclusión, pero también con el cuidado de la inclusión de las tecnologías, con la inclusión de las plataformas educativas, porque sabemos que la educación virtual es un hecho, nadie lo puede discutir,
pero no podemos comprar tampoco paquetes cerrados sin tener una mirada sobre qué es lo que viene ahí dentro, ¿no? Hacer ese trabajo analítico es fundamental para integrar, pero con una mirada reflexiva. Ni comprar paquetes cerrados, ni tampoco quedarnos afuera, porque esto ya es imposible, y porque también sabemos que gracias a las tecnologías, en Argentina hubo un plan que yo creo que el nombre resume mucho de lo que yo quiero decir. Cuando empezó la pandemia, el plan de gobierno fue Seguimos Educando. Y el nombre de Seguimos Educando, yo creo que fue fundamental, y en eso las tecnologías fueron el apoyo clave. Tecnologías que fueron de un punto a la otra, desde manuales impresos en papel, redistribuidos a lo largo y a lo ancho del país, hasta plataformas de última generación para quienes tenían la mejor conectividad. ¿No? Pero esa máxima del seguimos educando me parece que resume un poquito el rol del Estado y de la necesidad de incorporar estas tecnologías, insisto, para volver a ser de la escuela ese lugar interesante, ese lugar atractivo y ese lugar que sabemos que es fundamental para que durante los primeros largos años de la vida nuestros chicos y chicas estén ahí adentro y no en otro tipo de lugares virtuales, como mencionábamos hace un ratito, esos loops infinitos de videojuegos que sacan a nuestros chicos y nuestras chicas de otros tiempos y de otros lugares, y también de aquellos que no tienen acceso y pueden estar en la calle o en otros lugares, siempre la escuela es la mejor opción. Perdón que voy a citar para cerrar Sí, el por título favor, de un libro. escuchar Sí, no, sus porque pensamientos finales y conclusivos, con certeza. perdón que nos pisamos, pero te agradezco, Carolina. No, quería decir esto para ir cerrando también, ¿no? Uno de los últimos libros de una pedagoga latinoamericana fundamental, que es Adriana Puiggrós, que es la escuela como última plataforma, ¿no? Del Estado, ¿no? Como última plataforma de la patria. Me parece que ahí hay una síntesis, ¿no? En el lugar en el cual esta conversación se tiene que dar. La escuela necesita conversar con las tecnologías, pero las tecnologías también necesitan repensarse. Y en eso me parece que la articulación del Estado con estos múltiples actores es fundamental. Necesitamos estados fuertes que puedan llevar adelante estos debates, necesitamos políticas públicas, pero también necesitamos de que esos otros actores estén en la mesa discutiendo. Insisto en lo que decía al inicio, la autorregulación es necesaria, pero no basta. Ya quedó demostrado, necesitamos corregulación y necesitamos también espacios creativos de investigación. Es tanto lo que ha cambiado en los últimos años el ecosistema comunicacional, que básicamente podríamos decir que es lo que define al ser humano en este momento actual de la historia, que necesitamos también un tiempito para pensar y dar nuevas respuestas ante los desafíos que hoy están, pero que se van a venir con cada vez más fuerza. Es un placer, profesor Sebastián, conversar y aprender con usted. Increíble todo el trabajo que están haciendo y con certeza vamos a esperar ansiosos por la salida de este libro y quizás podemos hablar nuevamente o con certeza traer este libro para el espacio del diálogo de las Américas para la libertad de expresión. El año que viene la idea es trabajar en un ad hoc group para soportar la comisión en su plan de trabajo en estas temáticas, entonces tengo certeza que tenemos mucho para aprender y escuchar de la increíble experiencia argentina y de todo tu trabajo. Entonces, profesor Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo. Carolina, muchísimas gracias, quedamos a disposición. Es importante que sepan que desde que estamos a cargo de la Defensoría del Público y Miriam Lewin está a cargo como defensora, estos temas son centrales, la decisión de la defensora y de todo el equipo que la acompaña es hacer de la alfabetización mediática y de la ciudadanía digital una de las banderas que llevemos adelante en los próximos años de gestión, así que vamos a estar con mucho gusto presentes en todo lo que la Comisión Interamericana nos invite, nos convide. Para nosotros y nosotras es un gusto. Qué ótimo, muy bien. Es excelente ver un país y un grupo dentro de un estado tan dedicado a esto. Muchas gracias.